Conferencia del iniciado espiritual Ragosini sobre la cultura atlante, dictada en octubre de 1965, primera conferencia. Antes de hacer una exposición más o menos pormenorizada según mis alcances de lo que pudimos ver en esa vieja cultura roja, atlante, maya, quiché, debo quizás hacer una referencia de por qué mi interés en aquellos glifos tan extraordinarios, donde está encerrado indudablemente todo el contenido esotérico que la humanidad haya podido alcanzar hasta el momento actual. Fue el Dr. Krumheller el cual en su revista empezó a hacer referencia a la trascendencia de la cultura maya y empezó a decir, con algo que yo imaginé suficiencia, de que toda la sabiduría esotérica había nacido en Yucatán y de ahí se había extendido por el mundo. Esta raíz era mucho más importante de lo que nosotros podíamos encontrar en Egipto, en Caldea, en India, en Grecia. Pasaron los tiempos y seguía meditando en aquellas cosas, siempre con la idea equivocada de mi parte de que era una especie de fantasía en la inteligencia del Dr. Krumheller. Pasaron los tiempos y entonces me encontré un libro admirable acerca de la cultura maya, escrito por un francés, Le Plongeon, exactamente como está escrito. Resulta que en principio intenté leer aquel libro, pero me encontraba en serias dificultades porque empezaba haciendo una serie de relatos sin importancia, a mi juicio, con relación al texto. Se estaba ocupando de las dificultades que la Iglesia romana había puesto siempre a la proyección de la luz verdadera, a las dificultades que los reyes, al haberse asociado con los papas, habían puesto a los hombres de ciencia en inquirir los misterios del más allá y las leyes eternas. De tal suerte que la obra no era para mí satisfactoria. Sin embargo, seguía leyendo en el doctor Romero, eminente magista, y en el doctor Krumheller, que la obra de Le Plongeon era de lo mejor. También la maestra Blavatsky en Isis sin velo hace referencia al Popol Vuh, maravilloso libro de la cultura maya. Esto me inquietaba bastante. Hace relativamente poco tiempo la revista Selecciones publicó una fotografía de la pirámide de Chichén Itzá y esto despertó de nuevo lo que ya había logrado vincular a mi endoconsciente y despertó de nuevo el tremendo interés y empecé a organizar mi viaje para visitar las huellas de aquella gran cultura. Hoy ya estoy 100% convencido con el Dr. Krumheller, con Le Plongeon y con el Dr. Rafael Romero de que en realidad ellos tenían absoluta y rigurosa razón. Pero seguía tratando de leer aquel libro de Le Plongeon y fui encontrando progresivamente que solamente al final del texto, al final del libro, él se ocupaba rigurosamente de esoterismo y que en realidad aquello era demasiado grande, que Le Plongeon era un masón, pero no un masón en el sentido común de la agrupación que hoy existe en Colombia y en otros lugares del mundo, sino que él se ocupaba de la masonería oculta, de la masonería esotérica, y que allí había encontrado, para sorpresa suya, la más alta sabiduría. Entonces realmente esto intensificó mi interés. Fui organizando mi viaje en silencio, para no inquietar, para no incomodar, pero era mi deber psicológico en el último momento dar alguna información a esta institución de estudiantes de lo trascendental, y entonces, estando presente el doctor Vargas, tomó también gran interés, porque él también había pensado en lo mismo y con una gran presteza organizó sus documentos para viajar conmigo. Y así viajamos a Centroamérica, así viajamos en primer lugar haciendo una pequeña visita a Panamá, donde tenemos algunos excelentes amigos y dictamos alguna conferencia sobre este orden de ideas en el templo masónico. Después viajamos a Guatemala. La palabra Guatemala quiere decir en el lenguaje occidental centro de curación, pero yo diría de curación moral.
Pero la parte noble no está allí y procuraremos ocuparnos del valor de las palabras, porque esta es indudablemente la huella trascendental que a través de los tiempos las culturas han dejado para que el hombre no pierda el hilo de Ariadna. Este pueblo antiguamente, o esta zona de la tierra, se llamaba Atlatán, es decir, país Atlante. ¿Qué era lo primero que teníamos que visitar? Tikal. Tikal queda en la zona norte de Guatemala. Esta palabra Tikal ya procede del Atlante y Tikal quiere decir voces divinas que hablan en el silencio de la noche. ¿Pero cuáles son esas voces divinas que hablan en el silencio de la noche? Yo diría en el silencio de la conciencia, porque solamente aquellos que llegan allí predispuestos y con algún recorrido trascendental en el mundo del esoterismo pueden oír el contenido de aquellas figuras maravillosas que están estampadas en los castillos o templos que ellos habían levantado para rendir culto a las fuerzas de la vida. Y aquí llegó a un momento solemne. Ellos no rindieron en aquella cultura culto a los héroes, ni culto a los emperadores, ni a los gobernantes, ni a los sacerdotes. Solamente rindieron culto a las divinas energías del Logos. Y todos los templos y todas las alegorías y todos los castillos se están refiriendo siempre a esa energía cósmica vinculada a la naturaleza humana. Ahora vamos a hacer un recuento en cuestión general de lo que podíamos llamar los elementos para que tengan fundamento en nuestra observación acerca de aquella cultura maravillosa. En primer lugar, por todas partes, y esto es lo único permanente en toda figura hierática, la serpiente plumada. En el sur se le llama Kukulcán, es decir, entre los de Atatlán. En el sur de México hoy se le llama Kukulcán. En la cultura un poco más alta con referencia al origen de este movimiento científico se llama Quetzalcóatl y en el norte se le llama Mixcoatl. Ya veremos la trascendencia de estas palabras de un sentido profundísimo y demasiado sabio. Entonces llegamos a Tikal. No debía ocuparme en modo alguno de los asuntos físicos del viaje. Solo puedo decirles que para mí fue encantador, maravilloso por la gran compañía que llevaba. Para él, no lo sé. Así llegamos a Tikal y allí encontramos un avión de los que ya no se usan y que en cualquier momento pueden caerse y nos llevó a Tikal. Allí hay un campo de aterrizaje en medio de la selva. Hay un trabajo magnífico realizado por la Universidad de Pensilvania, Universidad de los Estados Unidos de América, que en unión con otras universidades y otros cooperadores han donado la suma de $20 millones para ir descubriendo progresivamente las huellas maravillosas de la cultura maya, quiché, roja, atlante. Han descubierto algunos monolitos y les han puesto una nomenclatura que para nosotros no tiene ninguna importancia porque esa nomenclatura es el orden en el que han venido hallando aquellos objetos. En el pasado siglo, un oficial militar de Guatemala fue mandado en comisión a través de la selva para traer algún informe con algunos hombres. Tenía que recorrer días y noches y pasar dificultades tremendas. Este oficial del ejército guatemalteco se fue dando cuenta que sucesivamente encontraba terrenos con terraplenes que tenían una estructura muy formal y no coincidían con las diferencias comunes de los movimientos geológicos de la Tierra. Puso atención y entonces descubrió que realmente esto eran pirámides. Informó a su gobierno y desde allá empezó el movimiento. Esta gran cultura está cubierta por la selva, por las lianas, por los árboles gigantescos, por serpientes víboras que circulan por allí. Dicen que ellas no son muy agresivas. Yo vi dos, el doctor Vargas vio una. Dicen que no son muy agresivas, pero que hombre mordido, hombre muerto. De todas maneras, esto no tiene ninguna importancia. Ahora vamos a los hechos. Nos fuimos pues en un camión de la empresa que está realizando el descubrimiento de las huellas de aquella cultura. Llegamos pues al primer lugar prodigioso.
todo esencialmente cabalístico, fundamentado en la sabiduría de la cábala. Todos son novenarios. El castillo del jaguar tiene 90 escalones, serie de a 10, es decir, que cada una de aquellas series de a 10 está cubriendo el valor de una sefira. Ponen los 9 sefirot operantes, mientras que Malhut, la tierra, es la base, donde está construido el templo a la ciencia, al saber. Después de terminar 90 escalones perpendiculares con un desequilibrio tremendo, y estoy casi seguro de que aquí entre los reunidos pocos serían capaces de trepar, llegamos allá con la lengua no afuera, pero con el corazón saltante. Después de pasar estos 90 escalones, encontramos otros 9, ya un poco más extensos, y arriba, exactamente arriba, la figura del jaguar. Es muy importante esto de la figura del jaguar. ¿Qué era el jaguar para ellos? Era el animal que representa toda la violencia de los instintos de la naturaleza humana sin gobierno ni control. Por lo tanto, tenemos en el jaguar la expresión violenta de nuestra animalidad. Y nada más maravilloso. Quien conozca un jaguar sabe la elasticidad, la energía con que se lanza sobre la presa, sobre la compañera, para la reproducción o para escapar al enemigo o para atacarlo. Es toda la presión energética que haya en nuestra naturaleza inferior para conseguir nuestros fines animales. Así que eran sabios en todo aquello. Ahí está la figura del jaguar. Al frente, en la parte opuesta, subiendo con dificultades, pero esto no tiene ninguna importancia, encontramos nosotros el lugar donde se colocaban los caballeros águilas. Esto es una cuestión científica. Había 2 órdenes para representar el movimiento de la energía dentro del cosmos, dentro del hombre. De un lado, los caballeros jaguar, y del otro, los caballeros águila. Los caballeros águila representaban la parte espiritual del ser, el ego, el sentido interno, la capacidad de volar por los espacios. Pero para poder volar por los espacios es indispensable, como ya veremos después, hacernos cargo de la energía de Kukulcán o de la energía de la serpiente sagrada. Del otro lado estaban los caballeros jaguar, que representaban toda la violencia de los instintos de la naturaleza. Ya veremos la importancia de todo esto. Allá en todas las imágenes hieráticas encontramos siempre, persistentemente, una máscara fea, como son todas las máscaras, y tras la máscara un rostro de líneas suaves, delicadas y de mirada romántica. Para los hombres de ciencia que investigan la parte física, ellos creen que verificaban grandes fiestas. No se trata de nada de eso. La máscara representa nuestra vulgar personalidad con todos sus instintos, locura y bajezas. Mientras esa figura delicada, esa figura estilizada, esa mirada angelical que hay tras la máscara, representa nuestra espiritualidad, nuestro ego, la parte divina de nuestro ser. A través de la máscara se expresa la violencia del lenguaje con palabras groseras, soeces, violentas, y así está el rictus en los rostros de las máscaras. En cambio, tras la máscara está el rostro que pronuncia las palabras elevadas, místicas, espirituales, las oraciones al logos, a la divina armonía del ser. Por eso en todas las figuras hieráticas hay siempre una vírgula, es la lengua que sale para pronunciar el divino lenguaje. Ellos rendían culto especial al lenguaje. No hay ninguna expresión en la cual el esoterista no esté pronunciando bellas palabras para elevar la energía de la vida. Y en cada vírgula de aquellas hay 7 letras ideográficas para encarnar y representar las 7 notas de la escala musical. Así están viendo ustedes la perfección de la enseñanza.
Pero ahora vamos a seguir paso a paso para ir mirando progresivamente cada una de las maravillas que los sabios de la cultura roja, atlante, maya, quiché, dejaron para gloria del mundo. Siempre hay una figura hierática, siempre hay un lenguaje ideográfico y siempre hay un lenguaje jeroglífico en cada una de las figuras. Tenemos que orientarnos en esta clase de lenguajes. ¿Cuál es el lenguaje jeroglífico? El lenguaje jeroglífico estampa una sola palabra en cada figura. Una rosa, por ejemplo, eso dice cada letra. El lenguaje ideográfico agrega nomás la belleza de la divina y perfumada rosa. Eso está en toda letra del alfabeto tolteca, quiché, maya. Y luego la hierática. La figura hierática es para nosotros el libro abierto porque es lo que podemos ver con toda claridad y con toda precisión. Nadie duda, por ejemplo, que esta figura quiere decir exactamente el hombre que piensa, que esta figura quiere decir el hombre que habla, que esta figura quiere decir el hombre que siente. De tal suerte que el hieratismo es lo que está a la vista de todo aquel que, habiendo estudiado las leyes eternas y habiendo conocido el sendero divino del esoterismo, puede ir a leer aquel libro maravilloso que fue escrito en páginas de piedra para que se perpetuara a través de las edades y no se perdiera la oculta sabiduría. Nosotros escribimos nuestros libros en papel que en el curso de 50 años han sido destruidos por la acción del tiempo. Ellos que querían perpetuar y eternizar aquella sabiduría escribieron en piedras graníticas. Así que encarnaremos muchas veces y allí estará aquel libro sagrado para poder leer en sus bellísimas y divinas páginas el oculto saber. Esto es prodigioso. Ya les he colocado frente al castillo del jaguar, donde están los caballeros del jaguar. Al otro lado, los hermanos águila están en oposición y sin embargo buscando la posibilidad que los unos puedan dirigir las energías que los otros ya aprendieron. Es la eterna batalla de nuestra vida interior. Por un lado están los jaguares, las pasiones nuestras. Por otro lado están nuestros ideales en lucha permanente. Por eso siempre a través de aquellas figuras hieráticas encontramos siempre la figura permanente del guerrero listo a entrar en acción. Eso debemos ser nosotros, guerreros permanentes en nuestra vida interior, listos siempre a que la fuerza de las águilas divinas, de la inteligencia encarnada del sol, como encarna esta preciosa figura, pueda gobernar la energía de los hermanos jaguar. Cada una de aquellas órdenes esotéricas trataban de dirigir la luz astral universal, la fuerza de Mixcoatl, la fuerza de Quetzalcoatl, la fuerza de Kukulcán. Ya veremos por qué, y entonces más adelante veremos cómo verificaban los rituales aquellos hombres de una sabiduría incalculable. Seguimos y vemos en el centro, en medio del templo del jaguar y el lugar donde está la Tau, 3 Taus, no escritas exactamente como lo hicieron los egipcios. Tienen una forma bien distinta. Tenemos la figura Tau 3 veces repetida. Así exactamente que nos va a recordar de hecho el azufre de los filósofos. Y entonces comprendemos cómo toda la sabiduría esotérica tuvo su raíz y su nacimiento en aquellas culturas. Entre uno y otro templo encontramos los otros 9, 9 y no más que 9, los 9 sefirot actuantes, mientras que Malhut, la tierra, representa la resistencia. 9 falus, y al pie de cada falus 9 teis, es la operación dual de la energía en los 9 sefirot de la Cábala. El teis es siempre una serpiente enroscada y el phallus erectus representa siempre la energía del sol. Es fantástico.
En la primera visita nos pasó desapercibido lo más maravilloso que existe en Petén, en Tikal, y ya nos ocuparemos de eso. Después fuimos recorriendo los demás templos. Llegamos al que ellos llaman el quinto, que es realmente la parte más elevada. Desde esa cima se domina completamente el valle de Petén y entonces aquello nos hizo contemplar un hecho maravilloso. En aquellas tierras de Petén, en aquellas tierras de Tikal, no brotan las aguas del seno de la tierra, no hay aguas por parte alguna. Aquellas gentes tenían que recoger las aguas que venían del espacio, aguas lluvias, y guardarlas para el sostenimiento de animales, hombres y cultivo de plantas. ¿Por qué? Porque el Golfo de México es sencillamente el corazón magnético de la Tierra. Así como nuestra sangre regresa de los extremos del cuerpo, empobrecida, debilitada y fría, para sentir energía, calor y fuerza en el centro del corazón e irrigar y regenerar nuestro cuerpo. Así el mar, las ondas del mar vienen de los extremos del planeta y llegan allí a recibir el máximo de energía y de calor para subir al polo norte e irrigar todo el planeta de energía y de vida. De tal suerte que por eso los atlantes sabían dónde estaban trabajando ciertamente, en la esfera del centro vital del corazón, a lo que ellos llamaban Quincunce o el quinto camino. Entonces el fuego, no permite que las aguas fluyan de la tierra hacia arriba, sino que las que caen de una vez se convierten en vapores. Salen canales de vapor hacia arriba. El doctor Vargas tomó una fotografía y la señorita Helen, una bella norteamericana que nos acompañaba, también tomó fotografías de aquello. Son columnas de gas que se elevan, pronto se enfrían de nuevo y vuelven a caer. Así que constantemente llueve, pero no encuentran ustedes nunca un arroyo, un río, una fuente. De esto no hay nada en Petén. En esto también había sabiduría. Allá en ese quinto templo solamente se ve la Tau, el doble triángulo, expresión viva del espíritu, y el cuaternario, expresión viva de la materia en armonía constante. Y siempre por todas partes encontramos a Kukulcán, encontramos a Kan, encontramos a la serpiente, que es el movimiento de la energía universal llamada por los cabalistas luz astral, llamada por los hindúes Akasha, pero de todas maneras esa tremenda energía. Luego después llegamos a un templo maravilloso donde están estampadas las figuras de los centros magnéticos del cuerpo humano. En cada una de ellas hay una letra, hay una figura hierática, hay una expresión de su energía. Pero dan énfasis, importancia y trascendencia al quinto camino, al Quincunce, es el Anahata Chakra de los orientales, el chakra cardíaco de los Rosacruces. Allí está el signo de Olin, el movimiento. Es un triángulo con un vértice hacia abajo y otro hacia arriba, y en medio hay una letra que encarna la representación mística que el hombre debe realizar para desenvolver aquel divino poder. Y luego entre arcadas está representado exactamente la divina tríada, y así aparecen en ese templo los chakras, los centros magnéticos, con una precisión y una grandeza incalculable. Pero todo lo que les esté diciendo ahora de Tikal, donde las voces ocultas hablan en el silencio de la noche, hoy yo diría la conciencia despierta comprende los misterios del verbo creador, no es nada en relación con lo que vamos a hallar arriba en México. Así que esto es verdaderamente sorprendente. Después, al día siguiente, viajamos nosotros al museo local. En el museo local encontramos una serie de figuras hieráticas. No rendían ellos culto a los muertos. En todas aquellas excavaciones apenas han logrado encontrar las huellas de una tumba, pero sin ninguna importancia, sin ninguna trascendencia como en el Egipto.
Así que ellos no rendían sino culto al espíritu creador, nada más. No tenían interés en sus reyes, no tenían interés en sus bienes materiales, nada. Únicamente su cultura relacionada con la energía cósmica, con el esoterismo universal. Es aquello magnífico, es soberbio, es conmovedor. Aquellos hombres no rendían culto a la persona humana en ninguna de sus formas, solamente a la vida y a sus poderes intrínsecos. Es admirable aquello. Estábamos repasando aquellas figuras en el Museo de Tikal y al fin, en una piedra azotada por la acción del tiempo, a pesar de su estructura granítica, vimos muy mal trazado, muy destruido la figura del Baphomet. El Baphomet es la figura hierática de la cual nació la escuela de los caballeros templarios que tanta influencia ha ejercido en Europa y la ejerció para dar libertad a la conciencia humana. Después, atrapada esta iniciática institución por la Iglesia romana, perdió sus valores trascendentes y se convirtió en satélite del materialismo de aquella iglesia. Pero de todas maneras, allí está la figura hierática de la cultura roja que dio nacimiento a aquellas maravillosas escuelas. La escuela de los caballeros templarios, de los caballeros del temple. ¿Quiénes son los caballeros del temple? Los que solamente luchan por reedificar dentro de sí el templo espiritual de la vida, donde se manifiesta la divinidad. Este es el templo de los caballeros del temple y este debe ser el templo de todo el que busca las verdades eternas. La figura del Baphomet es inocente, pero esa inocencia fue profanada por el clero y entonces quisieron hacer de la figura del Baphomet la figura del diablo para su propia conveniencia, para asustar a las muchedumbres inconscientes y lo han logrado bastante bien. Así estábamos pues, pero al día siguiente teníamos que regresar a aquel templo maravilloso y entonces, para sorpresa mía, allí estaba con toda la magnificencia y pureza del hieratismo la figura del Baphomet. Ellos utilizaron para expresar el poder de la energía generadora el cáprido, porque es el animal que más exterioriza en la generación este poder. Y entonces es él, pero es una figura inocente, no tiene nada de maldad, sino simplemente para enseñar al hombre el conocimiento de sus propias fuerzas. Debajo tenemos una virgen desnuda. Ella está yacente sobre la zona pectoral. Está grabada en una piedra admirable de los antiguos, alabastro. Una piedra magnífica, y el alabastro siempre se ha utilizado para indicar la pureza. De tal suerte que es una virgen desnuda, llena de pureza. Yace sobre la zona pectoral. Los manantiales de la vida apenas tocan la tierra. Las manos se elevan hacia arriba, proyectando fuego que sale de su frente. Sus pies, vueltos hacia arriba y rodillas en tierra, hacen la figura de la esvástica. El Baphomet tiene los pies bajo el plexo solar de la diosa. Está erguido y majestuoso como energía generadora por excelencia. La energía en sí, ni bien ni mal, el poder infinito. De su mano izquierda fluye agua sobre los pies de la diosa y con la mano derecha eleva el fuego que de la frente de la diosa se desprende para elevarlo a los cielos. En el centro de la frente del Baphomet se halla la pentalfa, centro de la armonía de los complementarios, y con las dos manos hace la figura del Olín, la figura de los sabios, la figura del sello de Salomón, la armonía de los contrarios, el movimiento eterno. Y él está en rojo, formándose la energía misma de la vida en toda su plenitud. Aquella figura hierática incalculable del Baphomet, de la cual nos habla Eliphaz Levi, dice que nunca se escribirá en libros diciendo exactamente tal como era originariamente, porque la mentalidad sucia de los hombres no podrá apreciar en toda su magnitud y exactitud
lo grande que se oculta en ese misterio del Baphomet. Es lo más grande que tiene la zona de Tikal, la majestad de la energía de la vida en la dual polaridad. Allí está la Virgen yacente. Ella es mística, ella es pura, en ella no hay instintos aún desarrollados. Está en aquella piedra que indica la pureza de la Virgen. Y arriba está el fuego creador, el movimiento de la vida eterna, fluyendo por la mano izquierda como las aguas de la vida y elevándose por la mano derecha como el fuego que ha de elevarse para adquirir la conciencia de lo absoluto. Allí nació pues aquella maravillosa escuela de los caballeros templarios, allí nació la escuela gnóstica, puesto que allí está el Itifalus, allí está el Teis maravilloso, siempre en sendos novenarios. Es prodigioso todo aquello. Esos castillos están construidos como fortalezas para la eternidad. Han pasado los tiempos, los inundaron las aguas, los cubrieron las selvas, las lianas, las serpientes, pero allí estaban firmes para mostrar a la humanidad el oculto y divino saber. Tal era la grandeza de aquellas culturas que sabían que solamente un libro escrito en páginas pétreas podría conservarse casi por la eternidad de la historia de la tierra. Es magnífico aquello, es maravilloso. Un hermano de color moreno nos guiaba por todas partes y nos decía infantilmente: vean cómo hacían fortalezas sobre escalas para conseguir la estructura admirable de su ingeniería. Vean cómo podemos sorprendernos nosotros y aprender de ellos. Ellos sabían mucho de ingeniería, pero eran idólatras, rendían culto a las piedras. Simpático el hombre, amable y sencillo. Aquel lugar no es un lugar de comodidad alguna. Las aguas que se toman son las aguas lluvias, y por eso mi noble compañero se enfermó un poco del hígado, quizá por eso. Y también la señorita Helen le pasó algo en su salud, era natural. La señorita Helen en estas cosas no merece mucha referencia. Ella venía representando una revista de Washington para mandar informes de lo que ella podía ver, pero veía menos que el negrito con toda seguridad. Al final nos fuimos de Tikal, el país donde las voces hablan en el silencio de la noche, donde solamente las conciencias que están en el camino pueden contemplar toda la sabiduría que se oculta en aquellas extraordinarias páginas de un libro pétreo escrito por la cultura roja que presidió a la Atlántida, la Maya y la Quiché. Contar lo que haya seguido después de esto en nuestro viaje a México no tiene ninguna importancia desde el punto de vista de nuestra observación. Llegamos a Mérida. Mérida es la capital de Yucatán. Yucatán es la península que está exactamente sobre el Golfo de México, donde el calor de la tierra es máximo para calentar las aguas y no permitir que los mares se cristalicen, y así el movimiento de la vida se perpetúe en la evolución de la tierra. Allí está el corazón del mundo geofísico. De allí teníamos que viajar a Chichén Itzá. Como en Chichén Itzá está a mi juicio el eje del esoterismo del mundo, será lo que voy a analizar en última instancia para cubrir con un manto de oro esta exposición. Por eso dejamos a Chichén Itzá y vamos a Uxmal.